Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que nos están acompañando en esta sesión. Yo soy la arquitecta Vanessa Bielma, soy directora de ArcDaily. No olviden seguirnos en nuestras redes, @ArcDailyMX, @VaneBielma. Y agradezco muchísimo a esta gran empresa mexicana Interceramic, que está preocupada por abrir estos espacios para la reflexión. Y les agradezco muchísimo esta invitación a moderar estas 4 sesiones del mes de marzo. Y bueno, ya que como el nombre lo dice, son reflexiones rumbo al 8M, y aunque el 8M ya pasó, tendremos estos espacios, como les decía, todos los jueves durante el mes de marzo, con la intención de no solamente visibilizar este tema en marzo, en donde la mayoría de las empresas o las marcas o incluso el mismo gremio de arquitectura se acuerda que existimos las mujeres, sino a lo largo de todo el mes y, por supuesto, todo el año. Es importante mencionar que invitamos a estos despachos que nos van a acompañar en estas 4 sesiones, no solamente para hablar de sus obras y de sus proyectos, porque eso la verdad es que consideramos que se puede hacer en cualquier momento del año, sino que la importancia de este día, de este mes, de este momento, es sentarnos a reflexionar junto con otras mujeres arquitectas lo que significa este día, esta lucha, y cómo desde su formación, su paso por despachos y su práctica como estudio independiente se ha visto atravesada por muchos tipos de opresiones, por machismo, por misoginia sistemática, pero sobre todo cómo verdaderamente llevan a la práctica su discurso aplicando perspectiva de género en sus proyectos y en su trabajo. Entonces, este es como el gran objetivo de estas sesiones. Nuevamente, muchas gracias a Interceramic y me gustaría darle la bienvenida a las invitadas del día de hoy. Les presento a Macia Estudio, conformado por Mariana Ríos y Leticia Lozano, ambas arquitectas, fundadoras y directoras de Macia Estudio. Macia Estudio es un estudio de arquitectura que explora los límites entre el diseño de experiencias, los procesos colaborativos y la investigación aplicada. Ellas consideran que la ciudad contemporánea ha fallado en ser un lugar de significado, identidad y juego para niñas y niños. Reconocen a la ciudad como un tejido de sistemas complejos que está en constante transformación y en el cual pueden agregar valor a través de la creación de lugares, de herramientas y narrativas que propongan una relación más dinámica entre los seres humanos y su entorno. Ellas diseñan espacios públicos, metodologías participativas, intervenciones temporales, experiencias inmersivas y recomendaciones a política pública. Exploran procesos creativos, abiertos y flexibles e implementan metodologías colaborativas de investigación y acción que responden a la temporalidad y contexto de cada proyecto. Crean espacios para imaginar, inspirar y provocar una construcción progresiva de comunidad, con sentido de pertenencia y ciudadanía. Así que bienvenidas, Mariana y Leticia. Muchas gracias, por la invitación. Vane. Sí, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar en este espacio de reflexión compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Chicas, bueno, pues este espacio de reflexión me gustaría abordarlo a partir de 4 bloques. El primero podría ser en donde ustedes nos compartan sus vivencias personales o experiencias cercanas relacionadas con este tema. Después abordar la situación de género en el gremio de la arquitectura, obviamente pasando por su trabajo, su práctica, y finalmente el tema de las preguntas que nos pueden hacer todos los que están conectados. Pueden empezar a mandar sus preguntas aquí al botón de preguntas y respuestas y las vamos a estar respondiendo al finalizar. Y bueno, pues me gustaría comenzar con esta reflexión que es, bueno, nosotras las 3 somos arquitectas y supongo que estamos llegando a un gran número de arquitectos y arquitectas, pero pues todos sabemos que por mucho tiempo la carrera de arquitectura fue considerada mayoritariamente para hombres, ¿no? Obviamente este ya es un terreno que se ganó hace muchos años, pero eso no quita que todavía las mujeres sigamos atravesando situaciones u opresiones a lo largo de la carrera, es decir, desde nuestra formación y cuando tuvimos que trabajar en despachos o incluso ahora mismo que ya están en su propia práctica profesional. ¿Alguna experiencia, alguna vivencia, puede ser personal o puede ser solamente que la hayan visto,
que nos quieran compartir. Híjole, pues es que ya varios años, ¿verdad? De la carrera. Pero creo que si bien ya, como mencionas, hemos ido ganando terreno, creo que desde la carrera hay un sesgo como muy, muy grande entre hombres y mujeres, entre los que estudiábamos arquitectura. No sé, en lo personal creo que siempre hubo como una distinción muy fuerte en cuanto no sé, como que siempre los hombres tenían como este privilegio del saber y del conocimiento y por eso se les daba como ciertos beneficios, ¿no? O casi siempre se les alineaba muchísimo más al tema como constructivo y al tema de la obra, mientras que a las mujeres se les dejaba como rezagadas a un lado, como si nada más nos importaran temas de diseño, ¿no? Creo que siempre el generalizar no es bueno en ningún tema, entonces por lo pronto creo que esta es como una reflexión de primeros meses o primeros años en la carrera, cuando apenas empiezas y estás como viendo todo el abanico de posibilidades y más allá de si las universidades están más alineadas a uno u otro tema, más técnicas o más en diseño, creo que siempre había como esta diferencia, ¿no? Yo estudié la carrera en tres universidades y les puedo contar que en las tres, o sea, vi ejemplos muy claros de este sistema patriarcal, ¿no? Que influye y que se mete así, se cuela por todos lados, ¿no? En una, por ejemplo, era casi la práctica que los profesores pues acosaran a las alumnas, ¿no? De hecho, había profesores que tenían hijos de exalumnas, había, o sea, amigas que se salieron de la carrera por el nivel de acoso que había y en una situación donde pues eres alumna, entonces estás en una relación de poder, ¿no? El profesor, en este caso, pues tiene en sus manos el que tú vayas a ser arquitecta o no, o sea, si vas a pasar la materia, ¿no? Entonces es un ejercicio de poder bastante fuerte. O cosas, ¿no? Como desde que te dijeran en el salón, enfrente de todos tus amigos, cómo te veías, que fueran y te agarraran de la cintura, ¿no? O sea, era un ejercicio de poder sistémico muy fuerte y que no cambia, ¿no? Yo no me cambié de escuela por eso, pero sí, digamos, sí lo volví a ver, ¿no? Una vez que pasó la segunda universidad, pues igual, no de la misma manera, probablemente no tan descarado, pero sí fuerte, un poco más, como más en secreto, pero también me llegué a enterar. Y en la tercera, que ya ni siquiera fue en México, también, o sea, el ejercicio de poder no nada más es de un país, es un problema global, es un problema sistémico y que hasta acercarte a tus mismos compañeros y contarles y decirles, en ese entonces, yo esperaría que hoy en día ya haya cambiado, ¿no? Pero en ese entonces se minimizaba, ¿no? Te tomaban de loca o que tú lo habías buscado o hasta te decían que tomaras ventaja de que le gustabas al profesor, ¿no? Entonces creo que también varias reflexiones y otra creo que, como bien dice Mariana, o sea, una ya desde el inicio es que en la planta de profesores pues no es 50-50, ¿no? Y además lo que nos enseñan tampoco tiene perspectiva de género, ¿no? Entonces, ya desde la enseñanza hay un sesgo. No escuchamos de arquitectos más que en mis tiempos de Saja, ¿no? Pero no más. No escuchábamos de Lina Bobardi, no escuchábamos de Kazuyo Sejima, no escuchábamos de Denise Scott Brown, cuando ya eran
arquitectas, ya tenían un montón de trayectoria, ¿no? Y te las vas encontrando porque las vas buscando tú, no porque te las enseñen en la carrera. Claro, y creo que este ejercicio de ir haciendo arquitectura con perspectiva de género nace de nosotras, o sea, y nace de un interés individual, porque sistemáticamente en la carrera pues no existe, o sea, se siguen tomando como casos de estudio tanto proyectos como arquitectas, que es como en una minoría muy palpable, pero no una perspectiva para incluir la diversidad, ¿no? De usuarios en un proyecto, específicamente espacio público, ¿no? O sea, siempre se seguía, como en los primeros años, un cliente ideal, hombre, trabajador, blanco, entonces como que era algo como ya, pues muy de caja, y si bien otra vez, cada vez se amplía más como el entendimiento de la arquitectura y de qué manera cada quien aborda sus procesos creativos, creo que a nivel como contenido de las universidades en general todavía hay muchísimo camino que recorrer, porque no solamente es explorar procesos creativos y explorar maneras de abordar la arquitectura, formatos, escalas, etcétera, sino también explorar desde qué perspectiva abordas esos distintos formatos, ¿no? Creo que también otra reflexión para mí que se sigue, o sea, que es repetitivo, cambia la manera en que se manifiesta, pero pues no sé, como siempre las fiestas o los eventos de arquitectura o de diseño, cuando eres estudiante, existe otra vez, ¿no? Como esta lucha de poder entre muchos arquitectos que son muchísimo más grandes que tú, y siempre pues en las fiestas o eventos existe como ¿cómo lo llamaré? Pues sí, como este interés oculto también, como de parte de las mujeres, pero entendiendo que viene de una posición de poder del otro lado, en donde se cree que si uno es sumisa o si obedece, tal, pues vas a ir como escalando a nivel profesional, ¿no? O vas a colarte en oficinas de arquitectura o te van a llamar para colaborar, etcétera. Pero creo que sí este constante recordatorio del otro género que tiene como poderes en distintas capas, no nada más por género, sino también por edad, por conocimiento, por trayectoria, lo hacen tan como tan palpable, pero ya desde una posición de poder, y que hoy día se sigue repitiendo, y que es lo que pasa pues cuando no aceptas como tratos o cuando no aceptas invitaciones, pues o si contestas como si contestaría cualquier otro hombre, ¿no? En una fiesta o en un evento de networking o en una cena, lo que sea, pues evidentemente la arquitecta está enojada, no le pareció o está loca, en lugar de, o sea, bueno, negocios son negocios y así hablamos entre todos aquí, parece ser, y somos iguales, ¿no? Entonces creo que es una postura de poder, siempre, es una lucha de poder siempre, ¿no? En donde, otra vez, ¿no? El feminismo, si lo entendemos, en donde no es trasladar el poder de un lado al otro, sino es eliminarlo, ¿no? O sea, no, aquí no venimos a luchar por el puesto de más arriba, pero sí, justo creo que es como una traducción a lo largo del tiempo. Claro, y creo que definitivamente desde la universidad hasta la práctica lo vivimos, lo padecemos, con casos o con ejemplos tan sencillos como, digo, no tan sencillos, pero más bien tan habituales como los que ustedes mencionaron, hasta el profesor que te dice, ay no, pues pero ni le echas tantas ganas, o sea, igual eres mala para diseño, de todas maneras tú te vas a casar, y cosas como esas, en donde desde ahí están desincentivando a la mujer de que no lo vas a lograr, y la verdad es que eso se traduce en una gran deserción después en el mundo laboral, que aunque ahorita mismo ya el porcentaje es mayor de mujeres que egresan de arquitectura, la verdad es que todavía allá afuera sigue siendo mayoritariamente
un campo de hombres, ¿no? Hasta, obviamente también lo vemos en los congresos, ¿no? En los congresos de arquitectura, en donde el line-up, pues, un altísimo porcentaje es únicamente de hombres, y nuevamente se acuerdan que hay mujeres en marzo, ¿no? Entonces, pues creo que esto es algo que nos atraviesa a todas, que sigue pasando de todas maneras, y que, bueno, pues hay que seguirlo señalando, ¿no? Y que creo que, o sea, un poco complementando lo que dices, Vane, creo que a las tres nos ha pasado, ¿no? Como justo cuando viene marzo, se acuerdan que hay mujeres, pero entonces en lugar como de investigar por sus propios medios, y estoy hablando pues específicamente del otro género, ¿no? Como que necesitan apoyo de una mujer para obtener esa información, como si esa información no fuera pública, no fuera accesible, no estuviera abierta. Existe un sesgo increíblemente grande, entonces pues desde ahí vas viendo, ¿no? Claro, Creo que también absolutamente. es entender las jerarquías que mencionaba Mariana o sea, creo que desde un entendimiento del feminismo tendríamos que empezar a romper esas, ¿no? Es como esos esquemas piramidales donde nada más está como la star architect, ¿no? Y nos olvidamos de todas las personas que hay detrás, que es realmente quienes hacen que esta persona pueda ser una figura pública o pueda tener la obra que tiene, etcétera, etcétera. Entonces también entender cómo desde la práctica podemos empezar a compartir créditos, podemos empezar a compartir ideas, prácticas, ¿no? Donde ya no nada más es una sola persona hasta arriba, y que tiene mucho que ver también, otra vez, regresa a la enseñanza, o sea, nos enseñan los clásicos, ¿no? Los modernos, todos, o sea, si nos ponemos a buscar un poquito más, abajo de todos los clásicos, todos los modernos, perdón, hay una serie de mujeres que eran las que hacían el trabajo en la oficina, eran quienes diseñaban, o sea, las grandes ideas en realidad vienen de arquitectas, o venían también de arquitectos en ese entonces. Y vienen todavía, porque todavía lo seguimos viendo, todavía sigue pasando. Sí, y creo que también es súper importante que reflexionemos, porque obviamente ya vemos muchas mujeres que estamos en posición o en situación de poder, en donde es urgente, considero que es sumamente urgente reflexionar que no estemos replicando también opresiones patriarcales, ¿no? O sea, creo que si tú tienes ya tu propio despacho, evaluar que tú no estés oprimiendo a las mujeres que trabajan contigo, ¿no? O sea, es decir, tienes este tema de la maternidad, la incapacidad por maternidad, o los corres, o sea, o las corres porque te enteras que están embarazadas, o resulta que no les das prestaciones de ley, ¿sabes? De alguna manera, si tú haces o replicas esas malas prácticas como mujer, seguimos abonando, ¿no? Seguimos abonando a la opresión de la mujer y del gremio, y replicando malas prácticas, ¿no? Entonces creo que a todos por igual nos corresponde este día, bueno, todo el año, pero es una invitación este día a reflexionar todo este tipo de situaciones que seguimos permitiendo, ¿no? Pero bueno, para no extendernos mucho en el tema como de las vivencias personales, porque creo que no acabaríamos, me gustaría que ya entrar de lleno a lo que es su trabajo, ¿no? Su práctica, su disciplina. Primero, cuéntenme qué es exactamente lo que ustedes hacen, cuál es su definición del juego, por qué la importancia de este tipo de espacios, y sobre todo, cómo fue que empezaron a trabajar en este tema. Si quieres, dale, Leti. ¿Qué hace Masia? ¿Qué hace Masia? Masia entiende el juego como una necesidad transversal para el pleno desarrollo del ser humano y como una parte natural, ¿no? De disfrutar y de interactuar con lo que está allá afuera, con la ciudad en este caso, y diseñamos sobre ese entendimiento hacia la transformación de espacios para habilitar estas posibilidades. ¿Cómo llegamos a esto? Creo que ambas llegamos de diferentes caminos. Mi camino fue carrera de arquitectura. Cuando termino la carrera de arquitectura me doy cuenta que no me interesaba mucho hacer edificios, sino más bien me interesaba
qué es lo que hace que las personas se comporten de tal o cual manera allá afuera en el espacio, ¿no? Cuando están conviviendo con otras personas. Y eso me lleva a hacer una maestría en ambientes narrativos, donde tengo la oportunidad de hacer proyectos ya directamente en espacio público, en diferentes ciudades, hacia la transformación de comportamientos, básicamente, ¿no? Y de ocupar espacios. Y de ahí varios proyectos y me invitan a trabajar en una cosa que se llama Laboratorio para la Ciudad, donde me toca el reto de crear como un espacio de investigación-acción hacia entender el juego como una herramienta de diseño y planeación urbana, ¿no? Y eso qué significaba en el contexto de una metrópolis y en el contexto latinoamericano. Y en un proyecto en específico recibo un correo de una persona, Mariana, diciendo, hola, oye, ¿cuándo va a ser la segunda edición? Estoy hablando de que estábamos acá innovando, haciendo proyectos así de primera. Y Mariana, ¿cuándo va a ser la siguiente edición? Y yo así, no tengo idea, apenas vamos cerrando esta, ¿no? Pero bueno, fue una cosa muy, muy fortuita ese correo y ese atrevimiento que a lo mejor de repente no lo hacemos práctico. Y bueno, de ahí nos conocimos, convivimos en un par de proyectos y posterior a eso nos aventamos a colaborar, a unir esfuerzos y a abrir Masia. Bueno, esa es mi perspectiva. Mariana llega desde otra manera. Yo, bueno, rápidamente, durante la carrera me voy de intercambio a Colombia, a la Universidad de los Andes. Eso fue como sorpresa porque me iba a ir a otro lado, pero también de Sudamérica, y creo que desde ahí nace como este interés en el espacio colectivo. Entonces, como todo el tiempo que estuve en Colombia, estuve súper enfocada en espacio colectivo, en espacio público, estudiando mucho pues la obra de Salmona, la biblioteca, etcétera. Entonces, creo que también hubo como una relación muy inmediata entre Colombia y México, pero durante todo ese periodo pues me enfoqué, ¿no? Como en espacio público. Regreso y en realidad creo que la única oficina en la que trabajé durante un periodo corto antes de empezar a trabajar por mi cuenta fue con Frida, pero estamos hablando de hace casi, no sé, 8 años. Y de ahí creo que fue una gran escuela, fue una exploración también para entender la arquitectura como en distintos formatos. Inmediatamente a eso me ganó la beca del FONCA en aquel entonces y mi proyecto básicamente fue trabajar con niños en situación de vulnerabilidad. Esto quería decir que eran la mayoría víctimas de algún delito, para comprender y para estudiar cómo ellos percibían el espacio público, dadas como sus circunstancias y su contexto anterior, ¿no? En este momento trabajo con estos niños que ya estaban en un albergue, pero venían pues de situaciones súper complejas. Entonces creo que este primer ejercicio que iba mucho más allá de un objeto arquitectónico y en donde yo empiezo a comprender que el trabajar espacio público desde un entendimiento de niñas y niños tiene un montón de aristas, empezando por la psicología, entre otras disciplinas. Creo que fue como el primer ejercicio que me abrió el panorama más allá de la arquitectura y de la práctica arquitectónica tradicional. Es en este momento en donde yo tengo un accidente, no pude entrar a la convocatoria que estaba teniendo el laboratorio para la ciudad y bueno, contacto a Leti justo por los temas que estábamos desarrollando yo por mi parte con este proyecto y Leti en Ciudad Lúdica. Empezamos a colaborar en arquitectura para el juego urbano, que fue el último proyecto que desarrolló Ciudad Lúdica. Y justo creo que esa fue una publicación que resume muchísimo trabajo que Leti ya había empezado desde hace años atrás, pero que también resume como este entendimiento que no solamente era crear playgrounds o crear espacios de juego, sino es más un entendimiento de la arquitectura
desde esta perspectiva, ¿no? Porque si bien nuestro trabajo se enfoca en espacio público, instalaciones, etcétera, tenemos muchos otros formatos de salida, pero el entendimiento y la exploración siempre viene desde este lado, ¿no? Como de esta parte muchísimo más como primitiva, más lúdica, más de entender las cosas como con menos filtros cada vez. Y bueno, sí, creo que desde ahí empezamos como a abordar todos los proyectos que nos empezaron a llegar. Y que se aplica a todo, ¿no? Ahora ya lo vemos, puede ser residencial, puede ser, ¿no? Ahora sí regresamos a los edificios, de repente, o sea, es entender que es actividad, es estado mental, es un poco completamente transversal y desde, no sé, cuando estamos en una junta o algo, estamos como jugando, ¿no? Tal vez con las manos o, no sé, ver el cielo, no pisar las rayas cuando vas caminando, ese tipo de cosas que van haciendo como las experiencias cotidianas como mucho más agradables. Y entonces, ¿cómo vamos imaginando y creando la ciudad y todos esos espacios que habitan los seres humanos, no solamente niñas y niños, sino todos, todas y todos, un poco más divertidos? Me parece increíble cómo fueron llegando hasta aquí y que además aborden un tema que bastante poco se toca y al que creo que también muy poco se le pone importancia o interés, ¿no? Que es también diseñar para niños, la importancia del juego, la importancia del desarrollo de las infancias. Y ustedes ya entendiendo esto y ya trabajando de lleno en este tema, ¿qué creen que nosotros como arquitectos podemos aportar desde nuestra disciplina? Esto por un lado, pero también por otro, a partir de toda la experiencia que ustedes ya tienen, ¿cómo han abordado esa relación entre infancias y género? Porque me gustaría que empezáramos a hablar del tema de género, del uso de los espacios públicos o de los espacios de juego según tu género, etcétera. Y nada, que nos compartieran un poco más de esto. Creo que yo me voy a regresar tantito, justo lo último que comentaba Leti, hace tiempo que no regreso como a esta referencia, pero hay un libro que a mí me encanta que se llama Homo Ludens y justo es como entender que todos, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, todos siempre estamos jugando, ¿no? Y siempre estamos como en este rol. Entonces muchas veces es súper inconsciente, pero estamos jugando a ser arquitectos, estamos jugando a ser arquitectas, ingenieras, a ser comerciantes, etcétera. Entonces todo se vuelve como un gran escenario y la ciudad es un gran escenario donde estás actuando, ¿no? En la mañana trabajas, pero en la noche estás actuando a ser mamá o a ser cocinera o a ser, etcétera, ¿no? Entonces otra vez es como entender que esta parte del juego te acompaña a lo largo de la vida. Y respondiendo a tu primera pregunta, Vané, creo que algo como súper importante para nosotras es que justo vivimos en una ciudad latinoamericana que comparte como muchas características con muchas otras ciudades, en donde la primera célula para niñas y niños, donde se tendrían que sentir seguros, en paz, tendrían que tener espacios para jugar, etcétera, pues es la casa, ¿no? Es el hogar. Pero estamos hablando de que hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay un montón de derechos que no se están cumpliendo. Entonces, los niños no están teniendo dentro de su primer célula, en su núcleo, un espacio libre, seguro y tranquilo para jugar, ¿no? Y de repente entonces salen a la ciudad para cubrir esa falta de espacio para jugar o esa falta de espacio para desarrollarse y entonces se topan con ciudades adultocéntricas en donde han sido diseñadas para, no solamente para el adulto, sino para los coches. Entonces, pues justo nosotros como arquitectos, urbanistas, ingenieros, le estamos dando la espalda a niños que no tienen derechos en su primera célula, pero luego salen al espacio público y tampoco, ¿no? Entonces creo que también es un entendimiento desde ahí que de alguna manera tenemos que abordar. Y bueno, ya me quedo yo con esa primera pregunta.
Sí, totalmente. Y luego, ¿cómo lo entendemos, no? La niñez y el género y cómo se lleva esto a la práctica. Agárrense. Venga, Leti. Básicamente tenemos que entender, justo como dice Mariana, o sea, la infancia es este momento donde desarrollamos nuestra identidad como personas, ¿no? Desde los 0 años. Todas aquellas experiencias que tengamos, y experiencias me refiero a interactuar con una persona, interactuar con una textura, interactuar con la naturaleza, todas esas van sumando a nuestro cerebro. Todos nacemos como con el mismo número de conexiones neuronales. Todas las experiencias que vayamos teniendo allá afuera van fortaleciendo ciertas conexiones neuronales, todas, las que sean una risa, el sonido de la lluvia, etc. Aquellas conexiones neuronales que no se fortalecen porque no estamos expuestos a esa experiencia o esa interacción, se mueren, se marchitan. Y esas conexiones que sí se fortalecieron son la base para todos los demás aprendizajes de toda la vida. Entonces, durante nuestra infancia vamos a crear nuestra base de identidad y de todo aquello que vamos a aprender y que vamos a hacer y cómo nos vamos a comportar allá afuera. Sí podemos ir evolucionando, sí podemos deconstruirnos, pero nuestra base ya va a ser esa ya no cambia. Entonces, si nuestra base está sesgada, es decir, si nuestros cimientos son frágiles, evidentemente cualquier cosa que venga después es frágil. ¿Y cómo es que aprendemos o nos exponemos a estas experiencias? A través de jugar. Entonces, para nosotras, todas las ciudades, todos los espacios tendrían que tener potencial para jugar, tendrían que ofrecernos esa manera de interactuar, de conocer, de platicar, de tocar, ¿no? De sentir algo. Y luego, como las ciudades están diseñadas justo desde una perspectiva adultocéntrica, y aquí es donde lo llamamos, hacer el cruce con una perspectiva patriarcal, donde el principal usuario o el usuario neutro de las ciudades es un hombre, ¿no? Entonces, ya desde el inicio, las experiencias a las que podemos tener acceso están sesgadas. ¿Qué pasa? Imaginemos o regresemos, ¿no? Recordemos nosotras y las de la audiencia, ¿cómo íbamos a la escuela? En uniforme. Bueno, yo iba en uniforme, ¿no? Hay quien no iba en uniforme. En uniforme, ya desde el uniforme nos están separando, ¿no? Por género. Ya desde lo que nos ponen, están limitando lo que podemos hacer y no hacer. Es mucho más fácil subirse a un árbol con un pantalón que con una falda, ¿no? Es mucho más fácil correr con un pantalón que con una falda. Luego, en la cancha, las escuelas que tienen cancha, ¿no? Es una plancha de cemento y es una cancha. ¿Y qué pasa en la cancha? Los niños bajan con un balón y juegan al fútbol. Yo no jugaba fútbol, yo no era niña de jugar fútbol, ¿no? No sé ustedes. Y entonces las niñas nos quedamos en las periferias, nos hacemos a la esquinita, ¿no? Y ahí nos juntamos con nuestro grupito de amigas. El mismo espacio en esa situación, el mismo espacio nos está diciendo qué lugar nos corresponde. Y eso diario, 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 diario. Si nos van quitando espacio siempre, pues es normal, se vuelve normal, ¿no? Cuando en realidad la educación, esa cancha, ese espacio tendría que ser igual para todas y para todos. Sé que ahí nos metemos en temas súper difíciles y ya casi no me veo en esta pantalla, pero tendríamos que cambiar muchísimas cosas porque tiene que ver con un sistema, o sea, con cómo está diseñado el sistema. Cuando nos vamos haciendo adolescentes y tenemos un poco más de libertad tal vez para salir al espacio público, el mismo espacio público nos vuelve a repeler. Y además agregamos el factor, ¿no? Del hombre, ¿no? Que chifla, que te dice cosas, que solamente hay canchas, entonces pues a lo mejor no vas a jugar tú a la cancha o no armas tu equipo para jugar. Y aquí lo que siempre decimos nosotras es, tenemos que cuestionar
¿por qué tenemos todas y todos jugar fútbol o jugar basquetbol? ¿Por qué no podemos interactuar en el espacio público de otra manera? O sea, ¿cuáles son esas otras maneras, no? Mar, no sé si... Sí, y creo que algo que hemos hablado, y voy a hacer un súper comercial, hablamos en uno de los capítulos, acabamos de lanzar un podcast que se llama Paisajes de Juego, y un capítulo en específico es Juego y Género, ¿no? Entonces, con nuestras compañeras españolas de Colectivo Punt 6 y Coeducación, y con Mabel de Sedatu estuvimos otra vez, ¿no?, reflexionando sobre el tema. Y algo que se tocó en algún momento y que para mí fue súper poderoso es que justo esta ocupación o no ocupación del espacio que viene desde que somos pequeños se traduce en comportamientos y actitudes violentas cuando somos adultos, ¿no? Evidentemente, otra vez no voy a generalizar, pero justo cuando grupos minoritarios, en este caso mujeres, trans, etcétera, 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 empiezan a ocupar espacios que para otros grupos, que otros grupos no consideran que los deban de ocupar porque evidentemente vienen de un privilegio desde pequeños en donde para ellos siempre se les ha brindado espacio. Entonces, ¿en qué momento tú vas a dejar ir un privilegio, ¿no? O vas a negociar un espacio, etcétera? Entonces, pues desde ahí vemos un montón de actitudes violentas, como las que vimos en Glorieta de Insurgentes el año pasado, entre muchas otras, ¿no? Pero justo son cosas que no estamos siendo conscientes al momento de tomar decisiones y de diseñar y de poner en territorio un espacio. O sea, no estamos viendo el impacto a través de los años que puede llegar a tener esto, tanto a nivel positivo como negativo. O sea, no voy a entrar a detalles, pero es a veces como muy claro los adultos que tuvieron una educación muchísimo más apegada al arte o a los procesos creativos o a la exploración o siendo autodidactas, etcétera, a otros que vienen de un sistema como súper rígido, militarizado, hombres, mujeres, planchas de cemento, esto está bien, no está mal, y lo que está mal está súper condenado, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? Súper evidente el desarrollo, cómo sucede el desarrollo y sobre todo el rol de género, sin duda, cómo se impone desde la arquitectura. O sea, creo que de verdad es sumamente evidente con todos estos ejemplos que nos comparten, cómo nos van diciendo cuál es nuestro lugar, ¿no? Y después lo difícil que nos puede llegar a resultar de construir todas esas ideas, como bien mencionaba Leti, ¿no? Pero ahora, digo, ya sabiendo que obviamente este es un tema que ustedes ya han trabajado mucho, ya han trabajado en muchos proyectos de este tipo, yo sé que en sus procesos ustedes se involucran, ustedes se escuchan, incluso ustedes codiseñan con los niños, con las niñas y con los miembros de la comunidad. Entonces, me gustaría saber qué aprendizajes ustedes han recibido a partir de escuchar a los niños específicamente y a las niñas. Pues creo que yo me voy como muy directo a un proyecto que a mí me encanta, que es Tarango. Aquí es una de las barrancas al poniente de la Ciudad de México que siguen estando, digamos, como intactas y no han sido permeadas por la urbanización. Sin embargo, por más de 30 años, un par de colonias han estado usando la barranca, la han estado contaminando, igual que el río, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotras llegamos al proyecto, la primera como idea o la primera propuesta que nos traían a la mesa era que diseñáramos espacios de juego. Y bueno, ya conforme fue evolucionando el proyecto, empezamos a tener
relación tanto con la comunidad, niñas y niños, pero también con SEDEMA y con otros actores, ¿no? Incluida la organización que nos buscó, que fue Estudio Abierto. Y justo de esta manera, escuchando, porque hubo muchísimos adultos involucrados y adultos de la tercera edad involucrados, no solamente en consultas y talleres, sino también mantenimiento y construcción, pero al escuchar como tanto a los niños como a adultos mayores, como a las personas que bajaban a recolectar chayotes o a las señoras que bajaban a correr, fue entender que más que un espacio de juego, era crear espacios de encuentro y poniendo como principal factor el restaurar la barranca como un espacio verde público. Si bien se necesitaba reactivarla y nuestro interés era que los vecinos bajaran y conocieran este espacio verde que tenían al lado, pero que en algún momento se volvió un basurero, iba de la mano con una educación ambiental y con una conciencia ambiental de que era un espacio de valor ambiental, ¿no? Entonces, creo que justo el involucramiento que tuvimos con la comunidad y con SEDEMA, pero específicamente con la comunidad, y ver cómo estaban utilizando el espacio y qué era lo que les hacía falta, fue lo que nos hizo brincar de una primera propuesta de hacer espacios de juego a entender todo este espacio como un área verde y crear espacios de encuentro que ayudaran a restaurar la naturaleza y a crear relaciones distintas a las que estaban existiendo en ese momento entre seres humanos y naturaleza, ¿no? O sea, era justo concientizar, y que ha habido un cambio impresionante, concientizar a los vecinos que estaban conviviendo con otro ecosistema y que era suyo y que era el patio de atrás de su casa. Entonces creo que ahí hubo un aprendizaje como muy grande y hubiera sido muy distinto a trabajar ese proyecto desde el escritorio, ¿no? Creo que algo muy, muy importante que hemos aprendido de niñas y niños es que son muy empáticos. Las niñas y los niños dan ideas para todos, no dan ideas nada más para ellas y ellos. Siempre entienden, ¿no? Que mi abuelita camina despacito, entonces como un piso que sea fácil para que ella pueda caminar. O mi perrito le gusta saltar, entonces algo más chaparrito para que mi perrito también nos acompañe. O mi hermano adolescente le gusta como janguear con sus amigos, entonces pues un lugar donde ellos también puedan estar. De repente las niñas y los niños se quieren sentir dentro del círculo social, no quieren ser excluidos, no quieren no quieren que los pongan, ¿no? Como ahora los ponemos detrás de rejas y súper cuidados y solo ellos, sino más bien quieren formar parte de la vida pública de las ciudades. Entonces, dan ideas para todas, para compartir espacio, ¿no? En cambio, los adultos usualmente están un poco más sesgados, ¿no? Siempre dan ideas que les benefician a ellos. Y que tiene que ver con dar, sí, como dar su espacio, ¿no? Conceder, conceder su espacio. Es el mismo exacto. privilegio, ¿no? Es otra vez, es el oprimido. Entonces las niñas y los niños tienen muy claro que no son bien, o sea, que no hay espacios, que no tienen cabida, digamos. Y aún así, dan ideas para todos. Aún así, ellos quieren formar parte, ellas y ellos. Y otra es, justo, ¿no? Piensan en todas las edades y todo, o sea, cualquier objeto es fuente de imaginación, cualquier objeto es fuente de juego, pero sí existe una diferencia de objetos de calidad o diseños de calidad y los, ¿no? Como por ahí. Otra es, y la otra cara de la moneda, creo que de entender el juego, el patriarcado y la perspectiva de género, es que también esto de alguna manera tiene un impacto negativo en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a los niños de repente también se les encasilla en que solo van a jugar fútbol. Entonces, de primera, cuando trabajamos con ellos, quieren un espacio para jugar fútbol, ¿no?
Y eso hace que no exploren todas las demás posibilidades dentro de su niñez, ¿no? Evidentemente no desarrollan, igual que las niñas, sus habilidades sociales, porque su manera de socializar es en competencia, es en quién va a ganar, ¿no? Evidentemente no todos caen en ese molde, pero la mayoría. Y entonces es esta cara de la moneda. Las niñas nos quitan espacio y nos dicen que nos hagamos a las periferias. A los niños les dicen, bueno, esto es para el mismo espacio, esto es para ustedes, pero tampoco les ayuda a explorar otras maneras de ser y otras maneras de formar su identidad. Sí, o sea, creo que lo puntual es eso, ¿no? Que son mucho más empáticos que los adultos y tienen muy claro que quieren pertenecer a la vida pública. Pues nuevamente es súper evidente la responsabilidad que los arquitectos tenemos en la construcción de ciudad, en la construcción de espacios y sobre todo de esa capacidad de escuchar a todos, ¿no? Porque efectivamente un lugar que sea amigable, que sea accesible para niños y niñas y que no abone y perpetúe a roles de género, siempre va a ser un espacio absolutamente para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que reiterarles mi admiración por su trabajo, fan de Masia, y se nos está casi acabando el tiempo, pero me gustaría ver si tenemos preguntas de los que están conectados para tratar de responderlas antes de terminar. Por acá en el chat tenemos Sari Ramírez. Hola, Sari. Se ha dejado de lado a todas aquellas que fueron punto de inflexión. Lily Ray, por ejemplo, a todas las grandes mujeres de la Bauhaus, ¿no? Lo que decíamos justo detrás de todos los modernos. Hay un montón de arquitectas buenísimas y que hay que buscarle por ahí. Absolutamente, y ahora mismo, incluso también ahora mismo creo que nuevamente seguimos como con la tendencia de hablar de siempre las mismas y creo que es sumamente importante empezar a visibilizar el trabajo de despachos emergentes, de que hay un montón de mujeres haciendo cosas súper increíbles que bueno, pues igual yo como parte de un medio de difusión es lo que estamos trabajando constantemente, ¿no? En estar visibilizando el trabajo de todas, absolutamente de todas, ¿no? A ver, aquí me gustaría leer esta que me pareció muy interesante. Luis B. Partiendo de la filosofía del despacho que lideran, ¿cómo abordan el proceso de investigación y la metodología de diseño para la resolución de proyectos donde la perspectiva de género pudiera tener un peso mayor sobre la toma de decisiones? Pues creo que otra vez, ¿no? Depende muchísimo como las circunstancias de cada proyecto, con quién también nos apoyamos, ¿no? O sea, siempre tenemos colaboradores de otras disciplinas, ¿no? Psicólogos, personas que hacen medición de impacto, indicadores, etcétera. Y siempre la metodología se diseña para cada uno de los proyectos. No podemos, digamos, considerar las mismas particularidades de cada uno. Justo creo que hay un proyecto que se llama Tamaulipas, en donde justo hace poco terminamos como de sistematizar, digamos, esta metodología pensando que otra vez no es algo de copy-paste, siempre tiene que tener ajustes para cada contexto, para cada comunidad, para los alcances, etcétera, pero es una metodología que es sensible con esto, que es sensible con los tiempos, que es sensible con los actores involucrados, y a nivel perspectiva de género tiene que ver no solamente con perspectiva de género, sino también con incluir a todas las poblaciones y también a todas las capacidades, ¿no? Ahorita ya no nos metimos a hablar de niños con distintas discapacidades, pero que también es otro punto. También Tamaulipas, por ejemplo, fue un gran ejemplo en donde los mayores usuarios de este proyecto fueron adolescentes y fue algo que para nosotras fue sorpresa
y es una población que es doblemente vulnerada porque no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces, otra vez salen al espacio público y no tienen espacios que los cobijen, que les den la bienvenida, etcétera. Entonces, otra vez, esta perspectiva de género tiene que ser transversal a todos los grupos poblacionales. Justo eso iba a decir, creo que de repente en pleno 2022 ya no es opción no diseñar con perspectiva de género, sino más bien es entender que diseñar con perspectiva de género es diseñar inclusión, o sea, para todas y todos, ¿no? Entonces ya no, o sea, creo que no es algo que optamos o no, sino más bien solo es. Esa es nuestra línea base de ahí para arriba. Perfecto, aquí tenemos una pregunta que también me parece interesante, me gustaría que respondieran, y es que si les costó trabajo dar el salto para formar su despacho, ¿algún consejo para las que aún estamos con el miedito por ser mujer y haber estado trabajando tantos años en un despacho liderado por puros arquitectos hombres? Sí. Pues creo que siempre, o sea, siempre es como muchísimo trabajo porque es tu bebé. Creo que el trabajo nunca termina, creo que se traslada muchas veces de diseñar a administración, a obra, etcétera. Entonces, de repente también creo que idealizamos como los puestos más altos pensando que solamente dibujan, ¿no? Que los arquitectos o las arquitectas que lideran despachos solamente diseñan o solamente dibujan, y pues es muchísimo más trabajo. Creo que también emprender o abrir tu despacho va más allá sí, como de querer hacerlo. Creo que se tienen que tomar en cuenta pues muchas otras cosas, ¿no? O sea, otra vez, generar como un equipo o colaboradores, reconocer habilidades no solamente tuyas, sino también de personas que puedan trabajar contigo. Y creo que también es saber a qué tanto estás dispuesta como a sacrificar en términos de tiempo, en términos de dinero, en términos de horas de dormir, o en términos de eventos que tengas que ir, o en términos de buscar clientes, etcétera. Entonces, creo que también ese trabajo nunca se termina. Nosotras seguimos luchando día a día en juntas. Yo muchas veces me enojo en juntas con hombres porque me tachan de loca y tengo que poner un alto. No me puedo quedar callada, pero pues es un trabajo que se sigue repitiendo. Leti, ¿algo que quisieras abonar a esto? ¿Fue difícil dar el paso? No, sí, yo creo que es definitivamente difícil y algo que creo que vale la pena y que a veces es como tema tabú también entre nosotras mismas mujeres, pues es que abrir un despacho cuesta dinero, ¿no? Y entonces hay que chambearle todavía antes a juntarte un buen colchón porque no vas a empezar a ganar inmediatamente y a vivir de tu oficio inmediatamente. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo y creo que algo muy importante y nuevamente es algo que nosotros también seguimos en el proceso de descubrir es cuál es ese valor agregado que vas a dar allá afuera. Porque ya no quiero, o sea, justo la idea es ya no replicar las prácticas, ¿no? De allá afuera. Entonces, ¿qué más vas a dar? Y a lo mejor el qué más vas a dar no tiene que ser abrir tu propio despacho, puede ser en otro momento, solamente es o en otro espacio, sino es más bien entender qué es eso que tú quieres dar allá afuera. Perfecto. Por último, antes de una última reflexión final, ¿por qué consideran que en las premiaciones importantes de arquitectura casi no han sido galardonadas las mujeres arquitectas? Bueno, tenemos un gran ejemplo, ¿no? Ahí con Denise Scott Brown, para empezar, y de ahí para acá. ¿Por qué? Pues un poco por lo mismo que mencionaban hace rato, o sea, cuando se va a hacer el pool de a quién bueno, el grupo, ¿no? De quiénes van a estar en la contienda para el premio, pues a lo mejor quienes están haciendo la lista son puros hombres y entonces no se toman el tiempo o la dedicación de buscar, sino que acuden a otras mujeres y quieren que les hagan la tarea, ¿no? Y entonces es más bien, creo que hay que reconocer esos sesgos en uno mismo y luchar contra ellos diariamente, pero creo que es
es el huevo y la gallina para esa respuesta, bueno, para esa pregunta, ¿no? Es lo mismo. Y creo que también, digo, se veía mucho en la marcha y se ha visto en varias marchas, los grupos de Toby, ¿no? Que sucede en el gremio de arquitectura y a nivel diseño, y entonces, pues, de los grupos de Toby, pues, no salen, ¿no? O los jurados, o los preseleccionados, o los invitados, etcétera. Entonces, celebro que cada vez más los premios y los involucrados en el comité quieran ser más inclusivos y entonces cada vez esté dando más apertura a premios a mujeres, pero o sea, en estos temas también hay que ser como súper radical y hay que empezar a tener comités 50-50, jurados 50-50, y otra vez abrir el abanico, porque arquitectas hay muchísimas, o sea, es una de las carreras más solicitadas junto con medicina, entonces no es posible que a veces no se encuentren, ¿no? Claro, pero algo creo que importante que mencionaste ahorita es como la inclusión y el 50-50, pero tampoco caer en esta obligatoriedad de por incluir, mujeres por incluir, ¿no? O sea, creo que también si solamente incluyes mujeres sin perspectiva de género, seguimos en el mismo lugar, ¿no? Seguimos en el mismo lugar y no vamos a avanzar. Entonces creo que claro, a todas nos corresponde trabajar, de construirnos, educarnos, trasladarlo a la práctica y trabajar para seguir construyendo pues este mundo de equidad, no solo en el gremio, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Me gusta esta reflexión de Daniela Vallejo que dice, ver que existen y resisten arquitectas con nuevas pedagogías y visión de inclusión con nuevas generaciones, me da motivación en este mundo de arquitectura para hombres, porque sí, efectivamente, en la carrera a lo mejor ya superamos ese porcentaje en donde las mujeres somos más, pero en la vida laboral sigue siendo mayoritariamente de hombres y todavía seguimos padeciendo un montón de prácticas patriarcales que nos oprimen, en realidad a todos, pero las mujeres somos las que lo padecemos aún más, ¿no? No sé si quieran cerrar con alguna reflexión ustedes, chicas. Yo quisiera, perdón Mar, quisiera abordar una pregunta por ahí que decían, ¿por qué contratar a una mujer sobre un hombre? Siempre piensen que una mujer, o sea, si tienen dos currículums, el de un hombre y el de una mujer, enfrente de ustedes con las mismas calificaciones, piensen que por el sistema patriarcal a la mujer le costó mucho más trabajo llegar a tener esas mismas. Entonces ya va a tener más experiencia, va a haber sorteado un montón de situaciones, entonces va a tener muchos más recursos para hacer, para solucionar problemas y lo va a hacer con delicadeza y lo va a hacer con una sonrisa porque así estamos enseñadas y además lo va a hacer hasta que quede perfecto. Entonces, y además sabemos, Leti, perdón que te interrumpa, que muchos hombres mienten en sus currículums. Exacto. Para empezar, claro. O sea, eso es un hecho, y por otro lado que las mujeres padecemos síndrome de la impostora. Ajá. Todo el tiempo, en donde no te crees lo suficientemente calificada y siempre acaban contratando a un hombre que está mucho menos calificado para el trabajo que ella estaba lista, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, obviamente siempre va a haber afuera hombres y mujeres calificados, preparados, etcétera, pero sí son consideraciones definitivamente a tomar en cuenta. Mariana, Leticia, les agradezco muchísimo este espacio. Esta sesión se va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube de Interceramic. Y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a Interceramic por el espacio. Y los invitamos el próximo jueves, igual a las 6 de la tarde, con Mariana Ordóñez y Jessica Amezcua de Comunal Taller. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Interceramic y Vane. Chao.